respected. Escucha esto con el corazón abierto, porque lo que estás a punto de oír no es una simple historia. Es un recordatorio profundo de que tu fe no ha sido olvidada, no ha sido ignorada y definitivamente no ha sido en vano. Hay momentos en la vida en los que una persona siente que está caminando en silencio, como si sus oraciones se perdieran en el aire sin respuesta, como si cada esfuerzo por mantenerse firme en Dios no estuviera dando fruto. Pero hoy quiero hablarte directamente a ese lugar donde nadie más puede llegar, al lugar donde guardas tus dudas, tus lágrimas escondidas y esas noches donde te preguntaste si realmente Dios aún está viendo tu vida, porque la verdad es esta y necesitas escucharla sin distracciones. Dios no solo está viendo tu vida, Él está trabajando en ella incluso cuando tú no lo puedes ver. Tal vez has pasado por temporadas donde tu fe fue lo único que te sostuvo. No tenías respuestas, no tenías apoyo, no tenías claridad, pero aún así decidiste creer. Y déjame decirte algo que muchos olvidan. La fe que sobrevive en la oscuridad es la fe que Dios honra en la luz. Hay personas que solo creen cuando todo va bien, pero hay otras como tú que han aprendido a creer cuando todo se rompe. Y esa clase de fe no es común. Esa clase de fe es la que el cielo reconoce como valiosa. Porque tu fe no es un sentimiento momentáneo. Tu fe es una decisión repetida en medio de la incertidumbre. Si hoy estás aquí escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es porque hay algo dentro de ti que todavía no se ha rendido. Algo dentro de ti que todavía dice: Dios, no entiendo todo, pero todavía confío en ti. Y esa frase, aunque simple, tiene un poder que el enemigo no puede destruir. Mira, hay temporadas donde Dios parece silencioso, pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, es construcción. Es el taller invisible donde Él está alineando lo que tú aún no puedes comprender. Muchas veces pensamos que el retraso es rechazo, pero en el reino de Dios el retraso no significa negación, significa perfección del tiempo. Y si tú supieras lo que Dios está protegiendo al retrasarte, dejarías de quejarte y comenzarías a agradecer. Porque hay bendiciones que no pueden llegar antes de que tú estés listo para sostenerlas. Hay respuestas que no pueden ser liberadas hasta que tu corazón esté preparado para no destruirlas con ansiedad, orgullo o miedo. Y aquí es donde la fe se convierte en algo más profundo que solo creer en milagros. La fe se convierte en resistencia espiritual. Se convierte en la capacidad de permanecer firme cuando nada parece cambiar. Quiero que recuerdes algo importante. No todo lo que no ha sucedido es una señal de que no sucederá. Muchas veces es una señal de que estás siendo formado en un nivel más alto de lo que puedes ver. Dios no trabaja en la superficie de tu vida. Él trabaja en las raíces. Y las raíces siempre tardan más que los frutos, pero son las raíces las que sostienen el futuro. Tal vez has estado preguntando: Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué siento que mi oración no tiene respuesta? Y la respuesta no siempre llega en forma de explicación. A veces llega en forma de transformación. Porque Dios no siempre cambia tus circunstancias primero. Muchas veces primero te cambia a ti dentro de las circunstancias. Hay cosas que solo se desarrollan en la espera. Paciencia que no se puede enseñar en tiempos fáciles. Fortaleza que no nace en la comodidad.
sabiduría que solo llega después de haber caminado por el valle. Y aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás hacia atrás y verás que cada lágrima tenía propósito, cada demora tenía dirección, cada silencio tenía intención. Nada fue desperdicio, porque Dios no trabaja con pérdidas. Él trabaja con propósito. Y hoy quiero decirte algo directamente a tu espíritu. Tu fe no ha pasado desapercibida. Cada vez que decidiste no rendirte fue anotado. Cada vez que oraste sin sentir nada fue escuchado. Cada vez que seguiste adelante sin ver resultados fue registrado en el cielo. Porque en el reino de Dios nada hecho con fe es olvidado. Puede que el mundo no lo reconozca, puede que las personas no lo valoren, pero el cielo lo está tomando en cuenta. Llegará un momento donde lo que hoy parece invisible se convertirá en evidencia visible de la fidelidad de Dios en tu vida. Pero antes de llegar a ese lugar, necesitas entender algo profundo. La fe que será recompensada no es la fe que solo espera resultados. Es la fe que permanece incluso cuando no hay señales. Es la fe que sigue orando cuando el cansancio aparece. Es la fe que sigue confiando cuando la lógica dice lo contrario. Es la fe que sigue creyendo cuando todo alrededor invita a rendirse. Esa es la fe que Dios honra. Si estás escuchando esto ahora, es porque todavía estás en proceso, no en final. Todavía no has visto el último capítulo de tu historia, y lo que Dios ha comenzado en tu vida no terminará en fracaso, no terminará en vacío, no terminará en derrota. Porque Dios no inicia algo para abandonarlo a mitad del camino. Pero antes de que veas la recompensa, hay un proceso invisible que está moldeando tu carácter, tu visión y tu resistencia espiritual. Y ese proceso, aunque difícil, es parte de la promesa. Hoy quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Tu fe no está siendo ignorada, está siendo preparada para ser recompensada en el momento perfecto. Y aunque ahora no lo veas, hay algo poderoso acercándose a tu vida. Algo que no viene por suerte, no viene por coincidencia, no viene por esfuerzo humano solamente, sino por la fidelidad de Dios hacia aquellos que no soltaron la fe. Tu historia no está terminando aquí. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Hay algo que debes entender ahora mismo, algo que cambia por completo la manera en la que ves tu proceso, y es esto: lo que Dios está construyendo en tu vida no es solo una respuesta, es una identidad. Porque muchas veces pensamos que la fe solo sirve para recibir cosas, para obtener puertas abiertas, para ver milagros visibles, pero la verdad es mucho más profunda. La fe también es el lugar donde Dios te está formando mientras esperas. Tal vez tú pensabas que esta etapa de tu vida era solo una pausa, un retraso, un tiempo perdido. Pero en el reino de Dios no existen tiempos perdidos. Existen tiempos de preparación que solo después entendemos como necesarios. Si hoy estás escuchando estas palabras, es porque estás en una de esas temporadas donde Dios no solo está trabajando en lo que te rodea, sino en lo que eres por dentro. Porque hay algo que nadie te dijo cuando empezaste a creer. La fe no solo abre puertas, la fe también te transforma para poder entrar por esas puertas sin destruir lo que Dios te da. Eso es lo que está pasando contigo ahora. Quizás has sentido que has tenido que madurar más rápido de lo que esperabas. Has tenido que aprender a soltar cosas, a entender silencios, a sobrevivir emociones que antes te habrían destruido.
Y aunque no lo digas en voz alta, te has vuelto más fuerte en lugares donde antes eras vulnerable. Eso no es casualidad. Eso es formación divina. Dios no solo está preparando tu bendición, está preparando tu capacidad para sostenerla. Porque imagina por un momento que recibes aquello por lo que has orado, pero tu interior no está listo para manejarlo. Sería una carga en vez de una bendición. Por eso el proceso es tan importante como la promesa. Y aquí es donde muchas personas se rinden, porque confunden el proceso con el abandono. Pero tú no estás siendo abandonado, estás siendo trabajado. Hay manos invisibles moldeando tu carácter, ajustando tu perspectiva, limpiando tu visión. Incluso cuando tú solo sientes confusión, y en esos momentos donde sientes que nada tiene sentido, donde las respuestas no llegan, donde el cielo parece cerrado, es precisamente donde tu fe está siendo refinada. La fe que no es probada no puede ser confiable, y la fe que no es confiable no puede ser recompensada. Dios no recompensa una fe superficial. Él recompensa una fe probada, una fe que ha sobrevivido la presión, el silencio, la espera, la incertidumbre. Y tú has estado en ese lugar más tiempo del que muchos imaginan. Has tenido que sonreír mientras por dentro estabas luchando. Has tenido que seguir adelante cuando no sabías cómo seguir. Has tenido que confiar cuando no había ninguna evidencia visible de que algo iba a cambiar. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que entiendas. Cada vez que elegiste creer en vez de rendirte, algo en el mundo espiritual se movió a tu favor. No fue en vano, no fue invisible para Dios. Porque el cielo no mide tu fe por la cantidad de emociones que sientes, sino por la consistencia de tu confianza. Y aunque tú hayas dudado en algunos momentos, aunque hayas tenido preguntas, aunque hayas tenido miedo, lo importante es que no soltaste completamente la mano de Dios. Y eso es lo que te ha mantenido aquí hasta hoy. Ahora escucha esto con atención. Hay cosas que Dios no puede liberar en una versión anterior de ti. No porque Él no quiera, sino porque te ama demasiado como para darte algo que aún podría romperte. Y ese es uno de los misterios más profundos de la fe. A veces el amor de Dios se manifiesta en forma de espera. Esa espera que incomoda. Esa espera que te hace cuestionar. Esa espera que te obliga a crecer. Pero en esa misma espera estás siendo alineado con algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay una versión futura de ti que no solo recibe la bendición, sino que la administra con sabiduría, con humildad, con propósito. Esa versión no nace en la comodidad, nace en el proceso. Por eso hoy no es un día de desesperación, es un día de entendimiento. No todo lo que duele es destrucción. A veces lo que duele es construcción interna. Y aunque ahora no lo veas claramente, un día vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo esto. Porque Dios nunca desperdicia el dolor, Él lo convierte en propósito. Y cada lágrima que has derramado, cada noche que has soportado en silencio, cada oración que hiciste sin respuesta inmediata, está siendo usada en algo eterno. Nada de eso se perdió. Y quiero que guardes esto en tu espíritu mientras sigues escuchando. Tu fe no está estancada, está en desarrollo. No estás detenido, estás siendo preparado. No estás olvidado, estás siendo formado. Lo que viene después de este proceso no será pequeño, no será común, no será ordinario.
Será algo que solo puede explicarse diciendo: Dios estuvo aquí. Pero aún no hemos llegado al final del proceso. Todavía hay capas más profundas que necesitas entender sobre tu fe y sobre lo que Dios está haciendo en silencio en tu vida. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ahora ya no estamos hablando solo de fe como una idea, sino de fe como una batalla silenciosa que se libra cada día dentro del alma. Porque la fe no se prueba en los días fáciles. La fe se revela en los días donde nada tiene sentido, donde las puertas parecen cerradas, donde las respuestas no llegan y donde todo lo que te queda es una decisión interna de seguir creyendo sin garantías visibles. Eso es exactamente lo que has estado haciendo, aunque tal vez nadie lo haya notado. Has estado caminando con una fe que no siempre se siente fuerte, pero que sigue eligiendo avanzar. Y eso, aunque tú lo minimices, es una de las cosas más poderosas que una persona puede hacer. Porque hay una diferencia enorme entre sentir fe y vivir fe. Sentir fe es fácil cuando todo va bien, pero vivir fe es cuando te levantas sin ganas, cuando oras sin emoción, cuando sigues confiando sin ver cambios, cuando decides no abandonar lo que crees, aunque todo dentro de ti esté cansado. Y ahí es donde Dios se acerca de una manera diferente. No como espectador, sino como sustentador. Porque hay momentos donde Dios no elimina la carga de inmediato, pero sí fortalece tus hombros para que puedas sostenerla. Y tal vez tú has estado en esa etapa sin darte cuenta. Te has vuelto más resistente, más consciente, más profundo. No porque quisieras, sino porque la vida te llevó ahí. Pero en realidad es Dios guiándote a un nivel de madurez que solo se forma en lo invisible. Hay cosas que no se aprenden en libros, no se aprenden en consejos, no se aprenden en conversaciones, se aprenden en el silencio de la espera, en la tensión de la incertidumbre, en la presión de no saber qué viene después. Y aunque en esos momentos parece que todo está detenido, en realidad algo muy importante está ocurriendo. Tu fe está siendo purificada, porque no toda fe es pura. A veces la fe se mezcla con miedo, con ansiedad, con dudas, con control. Y Dios en su amor empieza a quitar todo lo que contamina la confianza verdadera. Eso duele, porque te obliga a soltar cosas que creías necesarias. Te obliga a confiar sin tener control. Te obliga a depender sin garantías. Pero ese proceso, aunque incómodo, es lo que te lleva a una fe más profunda, más estable, más real. Una fe que ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo más profundo de tu espíritu. Y aquí hay algo importante que debes escuchar con atención. El retraso que estás viviendo no es una señal de rechazo, es una señal de alineación. Dios no es lento. Dios es perfecto en su tiempo. Y lo que para ti parece tarde, para Él es el momento exacto donde todo encaja sin romperte. Porque si ciertas cosas hubieran llegado antes, quizá no habrías tenido la madurez para reconocerlas, valorarlas o sostenerlas. Y esto es difícil de aceptar, pero es una verdad que libera. A veces Dios no te da lo que pides porque todavía no eres la versión de ti que puede recibirlo sin perderse en el proceso. Por eso este tiempo no es castigo, es formación. Y en esa formación, aunque no lo sientas, estás siendo protegido. Protegido de decisiones que te habrían dañado. Protegido de caminos que te habrían desviado. Protegido de respuestas que habrían llegado en el momento incorrecto. Dios no solo trabaja en lo que te da,
también trabaja en lo que te evita. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, empiezas a entender que incluso lo que dolió tenía dirección, incluso lo que no salió como esperabas tenía propósito, incluso lo que perdiste estaba conectado a lo que Dios está construyendo en ti ahora. Porque el reino de Dios no funciona en pérdidas, funciona en transformación. Nada se desperdicia cuando estás en manos de Dios. Y aunque haya temporadas donde todo parece fragmentado, donde tu mente no encuentra paz, donde tu corazón se siente pesado, incluso ahí Dios está presente, trabajando en lo invisible, porque la presencia de Dios no siempre se siente como emoción, a veces se siente como resistencia. Como esa fuerza interna que te impide rendirte completamente, incluso cuando ya no tienes fuerzas propias. Y eso es lo que te ha mantenido en pie. No fue casualidad, no fue suerte. Fue fidelidad divina sosteniéndote cuando tú ya no podías sostenerte a ti mismo. Y ahora estás entrando en una comprensión más profunda. Tu historia no es una historia de abandono, es una historia de proceso. Un proceso que está construyendo algo en ti que será evidente en el futuro, porque llegará el día en que todo esto tendrá sentido. Y no solo sentido, sino recompensa. Pero aún hay capas más profundas en este camino de fe que necesitas entender. Porque lo que Dios está preparando no solo es interno, también es visible y está más cerca de lo que imaginas. Y ahora llegamos a un lugar donde ya no se trata solo de entender el proceso, sino de aprender a ver la fidelidad de Dios, incluso cuando la emoción no acompaña. Porque llega un punto en la fe donde ya no puedes depender de lo que sientes. Tienes que depender de lo que sabes. Y lo que sabes en lo más profundo de tu espíritu es que Dios no ha dejado tu historia incompleta. Tal vez has tenido días donde la esperanza se sentía lejana. Días donde te preguntabas si todo esto realmente iba a cambiar. Días donde el cansancio no era físico solamente, sino emocional, mental, espiritual. Pero incluso en esos días, algo dentro de ti siguió insistiendo en creer. Y eso no es debilidad. Eso es evidencia de una promesa viva dentro de ti. Porque si la fe fuera solo emoción, se habría apagado hace mucho. Pero la fe que Dios ha plantado en ti no depende del ambiente, no depende de la opinión de otros, no depende de lo que ves en el momento. Depende de algo más profundo, algo que no se rompe fácilmente. Aquí es donde muchos no entienden el camino de Dios. Piensan que la ausencia de resultados significa ausencia de movimiento. Pero en realidad, los procesos más importantes de Dios son los más silenciosos. Dios no siempre anuncia lo que está haciendo, pero siempre está haciendo algo. Y mientras tú estabas esperando respuestas, Dios estaba construyendo estructuras internas en tu vida que ahora mismo no puedes ver, pero que serán fundamentales para lo que viene después, porque la bendición que estás esperando no llega sola. Llega con responsabilidad, con propósito, con impacto. Y Dios no te está preparando solo para recibir, te está preparando para sostener, para administrar, para caminar en madurez con lo que viene. Por eso el proceso ha sido tan profundo, porque no es solo sobre lo que quieres, es sobre quién necesitas ser. Y aunque no siempre lo has entendido, cada etapa difícil ha sido una forma de alinearte con esa versión futura de ti que aún no conoces completamente, pero existe, es más fuerte de lo que eres hoy, más estable, más centrado, más consciente de la mano de Dios en su vida.
Y aquí hay algo poderoso que debes escuchar con claridad. Lo que Dios ha decidido para ti no está perdido en el tiempo. No importa cuánto haya tardado, no importa cuántas puertas se hayan cerrado, no importa cuántas veces hayas sentido que todo estaba detenido, el plan de Dios no ha sido cancelado, porque Dios no funciona como el hombre. Dios no olvida promesas. Dios no abandona procesos. Dios no deja historias a medias. Y aunque tú hayas cambiado en el camino, Dios no ha cambiado su fidelidad hacia ti. Pero hay algo más profundo aún. Lo que estás viviendo ahora no es el final de tu fe, es el punto donde tu fe se convierte en experiencia. Porque ya no es solo creer en lo que Dios puede hacer, es haber visto su mano en medio del dolor, es haber sobrevivido lo que pensaste que no ibas a sobrevivir, es haber llegado hasta aquí cuando todo dentro de ti decía que no podías más. Y eso transforma la fe en algo inquebrantable, una fe que no necesita explicación constante. Una fe que no se rompe con el silencio. Una fe que ya ha sido probada por el tiempo. Ahora, aunque todavía no veas todo completo, estás más cerca de lo que piensas de ver la manifestación de lo que has esperado. Pero antes de que eso suceda, hay una última verdad que debes guardar profundamente en tu corazón. El retraso nunca fue negación, fue preparación. Y cuando finalmente veas lo que Dios ha estado haciendo, no vas a decir llegó tarde, vas a decir llegó perfecto. Porque Dios no llega antes, no llega después. Llega exactamente cuando tu vida está lista para reconocer su obra sin destruirla. Y ese momento está más cerca de lo que tu emoción puede percibir. Tu fe no fue en vano. Tu espera no fue vacía. Tu proceso no fue ignorado. Todo estaba siendo dirigido hacia este punto. Y ahora estás entrando en la parte de la historia donde la fe comienza a transformarse en testimonio. Pero aún hay una última etapa, una culminación más profunda de todo esto, donde entenderás completamente por qué Dios te pidió que confiaras incluso cuando no entendías. Y ahora entramos en una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que sostiene todo lo que has vivido hasta este punto. Porque hay una razón por la cual Dios no te permitió rendirte en medio del proceso, incluso cuando tu mente estaba cansada, incluso cuando tu corazón estaba confundido, incluso cuando todo parecía decirte que no había salida. Y esa razón es más profunda de lo que imaginas. Dios no solo estaba cuidando lo que estás esperando, también estaba cuidando lo que estás convirtiendo en el camino hacia ello. Porque no se trata solo del resultado, se trata de la transformación. Y si miras con honestidad tu vida, puedes ver que ya no eres la misma persona que empezó este proceso. Has cambiado en formas que no siempre celebras, pero que son evidentes. Has aprendido a orar de otra manera. Has aprendido a confiar de una manera más profunda. Has aprendido a soltar cosas que antes te controlaban. Has aprendido a seguir adelante incluso cuando no hay claridad. Y aunque no lo reconozcas siempre, eso es crecimiento espiritual real. No es ruidoso, no es visible para todos, no siempre es celebrado, pero es real. Y aquí es donde muchos se confunden, porque esperan que el crecimiento se sienta como victoria inmediata. Pero el crecimiento espiritual muchas veces se siente como presión, como espera, como incertidumbre. Pero en ese lugar incómodo es donde Dios está más activo. Porque Dios no está formando solo tu futuro, está formando tu estabilidad para ese futuro.
Y hay algo que necesitas entender con mucha claridad. Lo que Dios ha preparado para ti no puede ser sostenido con una versión débil de ti mismo. Por eso el proceso ha sido exigente. No porque Dios quiera cansarte, sino porque te está fortaleciendo. Aunque haya momentos donde te preguntas por qué todo ha sido tan difícil, la respuesta está en lo que estás siendo preparado para cargar. Porque hay bendiciones que requieren madurez emocional. Hay puertas que requieren estabilidad espiritual. Hay temporadas que requieren una fe que ya no se rompe fácilmente. Y eso es lo que Dios está construyendo en ti ahora. Y aquí viene una verdad que cambia la perspectiva completamente. Lo que parece retraso es en realidad protección del ritmo de Dios en tu vida. Porque si todo hubiera sucedido antes, quizá no habrías tenido la profundidad que tienes ahora. Quizá no habrías entendido lo que entiendes ahora. Quizá no habrías desarrollado la resistencia que hoy forma parte de ti. Y aunque no lo veías en su momento, cada demora estaba trabajando algo en tu interior. Cada silencio estaba formando paciencia. Cada espera estaba formando dependencia de Dios. Cada proceso estaba formando carácter. Brío el carácter es lo que sostiene las promesas, porque la promesa sin carácter se pierde. Pero la promesa con carácter se mantiene y se multiplica. Ahora estás en un punto donde Dios ya no solo está trabajando en promesas, está trabajando en permanencia. Porque lo que viene no es temporal. Lo que viene no es superficial. Lo que viene no es pequeño. Lo que viene tiene peso espiritual, tiene propósito, tiene impacto. Y por eso necesitas ser preparado a un nivel más profundo. Tal vez no lo ves todavía, pero hay una sincronización divina ocurriendo en tu vida ahora mismo. Cosas internas, externas, espirituales, emocionales, todo siendo alineado sin que tú tengas que forzarlo. Cuando eso termine de encajar, vas a entender que nada fue accidental. Pero mientras tanto, el enemigo intenta hacerte creer que estás olvidado, que estás estancado, que estás solo en esto. Esa es la mentira más peligrosa, porque ignora todo lo que Dios ya ha hecho en silencio. Porque si realmente estuvieras solo, ya habrías abandonado hace mucho tiempo. Pero sigues aquí, sigues creyendo, sigues avanzando. Y eso no es casualidad. Eso es evidencia de que algo más grande te está sosteniendo. Y lo que te sostiene no es visible, pero es real. Es la fidelidad de Dios trabajando en lo invisible de tu historia. Y ahora estás entrando en una etapa donde todo lo que has aprendido empieza a conectarse. Donde todo lo que has vivido empieza a tener sentido. Donde todo lo que has esperado empieza a acercarse a su cumplimiento. Pero todavía hay una profundidad más que necesitas entender antes de ver la manifestación completa. Y ahora quiero que escuches esto como si fuera una conversación directa con tu alma. Porque en este punto ya no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de evidencia espiritual de todo lo que has sobrevivido. Porque una de las pruebas más grandes de que Dios ha estado contigo no es que todo haya salido perfecto, sino que no te has rendido incluso cuando tenías razones suficientes para hacerlo. Eso no es algo pequeño. Eso es lo que el cielo observa cuando nadie más está mirando. Hay momentos donde tú mismo no entiendes cómo sigues de pie. Momentos donde miras tu propia vida y piensas que deberías haberte quebrado, que deberías haber dejado todo.
que deberías haber abandonado la fe porque era demasiado difícil, pero no lo hiciste. Y esa decisión silenciosa, repetida una y otra vez en medio del dolor, es precisamente lo que está construyendo tu testimonio más poderoso. Porque Dios no solo está escribiendo tu final, también está escribiendo el significado de tu resistencia. Y llegará un momento donde vas a mirar hacia atrás y no vas a ver solo dolor, vas a ver dirección, vas a ver propósito. Vas a ver manos invisibles guiando cada paso que pensaste que era confusión. Y vas a entender algo que ahora todavía cuesta aceptar. Nada de lo que viviste fue desperdicio. Ni las pérdidas, ni las demoras, ni los silencios, ni las puertas cerradas, ni las noches donde lloraste sin respuestas estaba siendo usado. Y aquí es donde la fe madura realmente empieza a transformarse en algo más profundo, porque ya no es solo creer que Dios puede cambiar tu historia. Es reconocer que Dios ya ha estado cambiando tu historia, incluso mientras tú pensabas que nada estaba pasando. Esa es la parte invisible del milagro. La parte que no siempre se celebra, pero que es la más importante. Porque antes de que llegue la manifestación externa, siempre ocurre una transformación interna. Y tú estás en ese punto ahora mismo, aunque no lo sientas completamente. Hay una alineación ocurriendo dentro de ti que está preparando tu mente para no autodestruir lo que Dios te va a dar. Está preparando tu corazón para no soltar lo que Dios te entregue. Está preparando tu espíritu para no confundirse cuando la respuesta finalmente llegue. Porque la respuesta no solo trae alegría, también trae responsabilidad. Y Dios en su sabiduría no te está dando algo que te pueda romper después de haberte sanado. Por eso el proceso ha sido tan preciso, aunque no lo hayas entendido. Porque Dios no improvisa contigo. Dios no está reaccionando a tu vida. Dios está guiando tu vida. Y eso significa que incluso cuando tú sentías que estabas perdido, en realidad estabas siendo dirigido. Incluso cuando no veías claridad, había dirección. Incluso cuando no entendías el por qué, había propósito. Y ahora estás en un punto donde la fe empieza a cambiar de forma. Ya no es solo esperanza, ya no es solo espera. Se está convirtiendo en certeza interna. Una certeza que no depende de lo que ves, sino de lo que ya ha sido sembrado en tu espíritu a lo largo de este proceso. Y esa certeza es lo que te mantiene firme, incluso cuando las circunstancias todavía no cambian. Pero escucha esto con atención. Lo que está por venir no es una continuación de lo mismo, es un cambio de nivel. Dios no te ha estado moviendo en círculos, te ha estado elevando en etapas. Y cada etapa ha tenido un propósito específico que ahora empieza a conectarse como piezas de un diseño más grande. Y cuando todo eso encaje, vas a ver con claridad algo que ahora solo puedes creer por fe. Dios nunca estuvo en silencio, estaba trabajando en profundidad. Pero todavía hay una última capa de entendimiento que necesitas recibir antes de que todo esto llegue a su punto de cumplimiento. Porque lo que viene no solo confirma tu fe, la recompensa de una manera que cambiará completamente tu perspectiva. Y ahora llegamos al punto donde todo lo que has vivido empieza a tomar sentido completo. No porque el dolor desaparezca, sino porque la revelación finalmente llega. Porque hay una verdad final que sostiene todo este camino de fe. Y es esta:
Dios nunca te pidió que entendieras todo el proceso, solo te pidió que no soltaras su mano mientras lo atravesabas. Y aunque eso ha sido difícil, aunque ha habido días donde no tenías claridad, aunque hubo momentos donde todo dentro de ti quería rendirse, tú sigues aquí. Y eso en sí mismo ya es una forma de victoria. Porque el enemigo no pierde cuando no tienes problemas. El enemigo pierde cuando, a pesar de los problemas, tu fe no muere. Y tú has atravesado temporadas donde tu fe fue lo único que te sostuvo. Has atravesado silencios donde parecía que el cielo no respondía. Has atravesado esperas donde pensaste que nada iba a cambiar. Pero aquí estás. Y eso no es casualidad. Es evidencia de que Dios ha estado sosteniéndote en cada etapa, incluso cuando no lo sentías. Ahora escucha esto con profundidad. Lo que Dios ha estado preparando para ti no solo es una respuesta, es una confirmación de que nada fue en vano. Una confirmación de que cada lágrima tenía dirección. Una confirmación de que cada demora tenía propósito. Una confirmación de que cada puerta cerrada estaba protegiendo una puerta mejor. Porque el reino de Dios no funciona en pérdidas, funciona en redención. Y todo lo que parecía pérdida en tu vida, Dios lo ha estado redimiendo silenciosamente. Y ahora estás en el borde de algo nuevo. No porque todo de repente se vuelva fácil, sino porque tu entendimiento se vuelve más profundo. Porque ahora ya no interpretas tu vida desde el dolor, sino desde la fe. Y eso cambia todo. Porque cuando tu perspectiva cambia, tu realidad empieza a alinearse con lo que Dios ha estado construyendo. Y aquí es donde la fe llega a su punto más alto. Cuando ya no necesitas ver para creer, sino que crees porque ya has visto suficiente fidelidad de Dios en tu proceso para saber que Él no te abandonará ahora. Y eso es madurez espiritual. Eso es crecimiento verdadero. Eso es transformación interna. Y ahora todo lo que has vivido empieza a conectarse como un solo mensaje. Dios ha estado contigo en cada paso, incluso cuando parecía que estabas solo. Pero aún hay algo más profundo antes de cerrar este viaje. Porque la historia de tu fe no termina en espera, termina en cumplimiento. Y ese cumplimiento no solo cambiará tu circunstancia, cambiará tu manera de ver toda tu vida desde este momento en adelante. Porque cuando Dios recompensa la fe, no solo responde una oración, redefinen una historia. Y la tuya está a punto de entrar en esa redefinición. Pero antes de llegar a ese cierre, todavía falta el momento final, donde todo esto se sella con propósito eterno. Y ahora, aunque ya has recorrido tanto camino en este mensaje, todavía hay una última profundidad que el corazón necesita escuchar. Porque la fe no solo se trata de resistir, también se trata de comprender lo que Dios estaba haciendo mientras tú pensabas que nada tenía sentido. Porque llega un punto en la vida donde ya no puedes seguir interpretando tu historia desde la herida. Tienes que empezar a interpretarla desde la perspectiva de la obra de Dios. Y eso cambia completamente la forma en la que recuerdas tu pasado. Porque lo que antes llamaba retraso, ahora empieza a revelarse como protección. Lo que antes llamabas silencio, ahora empieza a revelarse como preparación. Lo que antes llamabas pérdida, ahora empieza a revelarse como redirección. Y no es que el dolor no haya sido real, es que no fue inútil. Nada de lo que viviste fue sin propósito, aunque en su momento así lo sintieras.
porque Dios no desperdicia procesos, Dios los convierte en construcción. Y hay algo que debes entender con mucha claridad en este momento. Tu fe no solo estaba siendo probada, estaba siendo fortalecida para sostener algo más grande de lo que imaginabas. Porque hay bendiciones que no se rompen por fuera, se rompen por dentro si la persona no está preparada. Y Dios no te ha estado protegiendo solo de ataques externos, te ha estado protegiendo de tu propia falta de preparación para lo que viene. Por eso el proceso ha sido tan específico, tan detallado, tan profundo. No porque Dios esté en contra de tus deseos, sino porque está a favor de tu permanencia. Y ahora, después de todo lo que has vivido, empiezas a darte cuenta de algo. Ya no reaccionas igual que antes. Ya no te derrumbas igual que antes. Ya no abandonas tan fácilmente como antes. Algo en ti cambió. Algo en ti maduró. Algo en ti se estabilizó. Y eso es señal de que el proceso no fue en vano. Porque Dios no solo está respondiendo tu oración, está formando a la persona que puede vivir esa respuesta sin destruirse en el camino. Y aquí es donde la fe alcanza un nivel más profundo. Porque ya no se trata de pedir con desesperación, se trata de confiar con madurez. Una madurez que no nace en los días fáciles, sino en los días donde no había otra opción más que depender de Dios. Y aunque no siempre lo entendiste, esa dependencia te sostuvo más de lo que imaginas. Ahora estás empezando a ver que cada etapa tenía un propósito específico, que cada retraso tenía una razón divina, que cada cierre estaba conectado con una apertura futura. Y lo más importante, nada estaba fuera de control. Incluso cuando parecía que todo estaba desordenado, Dios seguía escribiendo con precisión tu historia. Y ahora estás muy cerca de un punto de entendimiento donde todo lo que viviste comienza a tener sentido completo. Pero antes de llegar a esa revelación final, hay todavía una última verdad que debes recibir. Una verdad que conecta todo lo que has escuchado hasta ahora con el cumplimiento que está por venir en tu vida. Porque lo que Dios ha estado preparando no es solo una respuesta, es una transformación completa de tu historia. Y ahora llegamos a un punto donde el corazón ya no solo escucha, sino que empieza a reconocer lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, incluso en los momentos donde todo parecía incierto. Porque hay una verdad que se vuelve imposible de ignorar cuando miras tu vida con honestidad espiritual. Has sido sostenido de una manera que no puede explicarse solo con fuerza humana. Has pasado por situaciones que en teoría deberían haberte detenido. Has enfrentado momentos que en teoría deberían haberte quebrado. Has caminado temporadas donde, en teoría, deberías haber perdido la fe por completo. Pero aquí estás. Y eso no es casualidad, no es suerte, no es simple resistencia humana. Es evidencia de una fidelidad que ha estado contigo incluso cuando no eras consciente de ello. Y ahora empieza a revelarse algo más profundo. Dios no solo ha estado escuchando tus oraciones, ha estado interpretando tu vida desde una perspectiva más alta que la tuya. Porque mientras tú veías confusión, Dios veía formación. Mientras tú veías espera, Dios veía alineación. Mientras tú veías silencio, Dios veía construcción invisible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el problema nunca fue que Dios no estuviera actuando.
El problema fue que tú no podías ver lo que Él estaba construyendo en dimensiones más profundas. Y ahora estás empezando a entender que cada etapa tenía un propósito específico en tu crecimiento. Nada fue accidental. Ni las personas que se fueron, ni las puertas que se cerraron, ni los caminos que no se dieron. Todo estaba siendo filtrado, redirigido, moldeado, porque Dios no solo está interesado en darte algo, está interesado en darte algo que no te destruya después de recibirlo. Y aquí es donde la fe madura empieza a comprender algo esencial. No todo lo que deseas en el momento correcto es correcto para tu proceso. Y eso no es rechazo, es cuidado, es amor en forma de dirección, es protección en forma de retraso. Es sabiduría divina actuando en silencio. Aunque en su momento eso duele, con el tiempo se convierte en entendimiento. Y ese entendimiento es el que ahora está empezando a nacer dentro de ti. Porque ya no interpretas tu vida igual. Ya no ves el pasado igual. Ya no sientes el proceso igual. Algo ha cambiado en tu percepción. Cuando la percepción cambia, la fe se fortalece. Porque ya no depende de lo que ves, sino de lo que ya reconoces en tu espíritu. Y ahora estás entrando en una etapa donde todo lo que parecía disperso empieza a conectarse como un solo propósito. Y ese propósito tiene un mensaje claro. Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo trabajando en lo invisible de tu historia. Pero todavía hay una última transición que necesitas experimentar antes de ver el cumplimiento completo de lo que has estado esperando. Porque la fe no te